comienza Entendiendo los Tiempos. Con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín. De todas las religiones del mundo, solamente el cristianismo reclama tener vacía la tumba de su fundador, y esto porque el Señor Jesucristo resucitó. Y ese es el tema que estaremos tratando en su programa de hoy. Tenemos con nosotros a Marcos, bienvenido. Gracias, Eduardo. Es bueno tenerte entre nosotros. Él se cotiza caro, Sugel, para venir a los programas. ¿Qué te pidió, creía? No, yo le había dicho, Marcos, avísame para que estés en unos cuantos programas con nosotros. Me dijo, déjame pensarlo. Pero no te exigió una cena. ¿Algo? No, nada. Es un gozo para mí poder estar, sobre todo con el tema que tenemos por delante, que es un tema glorioso. La única religión que reclama tener la tumba vacía de su fundador, Sugel, como decíamos al inicio, es que ninguna otra reclama tener una tumba vacía porque su fundador, como dicen, entre comillas, resucitó. No, de hecho hay algunas religiones que más bien la tumba de su fundador es un lugar de peregrinación. Algunas personas van de peregrinación a la tumba de Jesús en Israel, pero lo cierto es que nosotros ni tenemos seguridad histórica. Hay dos lugares que se reclaman ser la tumba de Cristo, pero cualquiera de los dos tienen la misma característica, no hay cadáver adentro, porque el Señor resucitó. Marcos, ¿cuál es la importancia de que el Señor haya resucitado, de que Él esté vivo ahora? Bueno, hay varios elementos de importancia. El elemento más importante es que con su resurrección se demostró que la justicia del Padre fue satisfecha y que Dios aceptó el sacrificio del Señor Jesucristo. Pero en segundo lugar, Él demostró con su resurrección que Él era quien decía ser. Y es interesante, la mayoría de los líderes religiosos hablan a sus seguidores de seguir sus instrucciones o de seguirlos a ellos, pero ninguno de ellos dice ser Dios encarnado. Jesucristo decía ser Dios encarnado y en una ocasión dijo, nadie quita mi vida, sino que yo la pongo y yo la vuelvo a tomar. Eso es una declaración de verdad, como si eso no es verdad, está loco. O era un mentiroso. O es un mentiroso. Pero no, resulta que el Señor resucitó y demostró que Él era la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, que murió y resucitó para salvarnos de nuestros pecados. Y que esa tumba está vacía. No, como decía Sugel, o sea, el cristianismo no está supuesto a tener reliquias ni lugares de adoración. Pero si los tuviera, la tumba no debería ser uno de ellos, porque es una tumba donde, como dice Sugel, ahí no hay restos mortales. Y hoy vamos a hacer un énfasis en ver esa resurrección a la luz del Evangelio de Marcos en el capítulo 16. Sí, Marcos es el que tiene el relato más breve, pero al mismo tiempo tiene elementos muy particulares que lo hacen un relato memorable. En apenas 9 versículos, el evangelista Marcos relata el evento más importante de la fe cristiana, que es el hecho de la resurrección. De hecho, el apóstol Pablo, en el gran capítulo de la resurrección en 1 Corintios 15, él dice en una manera bastante tajante que si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana y no tiene caso que nosotros sigamos al Señor Jesucristo. O sea, algunas personas pueden decir, bueno, pero no es importante el hecho histórico en sí de la resurrección, es más bien si es una fábula o es un mito, lo importante es ver el ejemplo y el significado místico que está detrás de ese supuesto evento histórico. No, Pablo dice, es que si no es un evento histórico, nosotros los cristianos somos los más dignos de pena de todos los hombres, porque estamos siguiendo un fantasma, estamos siguiendo una fábula, estamos siguiendo una religión que no tiene ningún sentido. Pablo dice, si Cristo no resucitó, comamos y bebamos que mañana moriremos. Disfruta de la vida lo mejor que tú puedas. La vida no tiene sentido la vida no tiene en ese sentido. aspecto. Si Cristo no resucitó. Exacto. En ese sentido, siempre hemos dicho que hay una manera fácil de destruir el cristianismo y es demostrando que Cristo nos resucitó, pero eso es imposible. De hecho, hay personas que se han dedicado a estudiar de una manera sincera para tratar de demostrar la falsedad del cristianismo y han terminado convirtiéndose al Señor.
Hay un libro famoso, clásico, ¿Quién movió la piedra? Sí, Frank Fueron Morris. dos hombres que decidieron estudiar y se repartieron qué iban a hacer. Y uno de ellos... Para estudiar la resurrección. Para estudiar la resurrección y demostrar la falacia del cristianismo, que eso era imposible. Sin embargo, él fue convencido por la evidencia y me encanta que él empieza su libro y su primer capítulo, el título es El libro que se negó a ser escrito, porque él en ningún momento empezó a estudiar para escribir un libro a favor de la resurrección, sino en contra. Y es que si Cristo no resucitó, el cristianismo no tiene ninguna razón de ser. No, No y de tiene hecho, sentido, se derrumba. Aparte de ese libro, que fue uno de los primeros libros que Sí. nosotros leímos cuando nos convertimos hace más de 40 años, hay un libro más reciente escrito por un ex ateo llamado Anthony Flew. Anthony Flew fue probablemente uno de los ateos más importantes de la historia del siglo XX. Murió en el 2000, empezando el año 2004, 2006, no me acuerdo. Pero antes de su muerte, él escribió un libro que se titula Dios no existe, pero él no está tachado. Porque él terminó convenciéndose de la existencia de Dios. Ahora, cuando él escribe, por lo menos en el momento que él escribió ese libro, él dice, yo me convertí en teísta porque ahora creo en la existencia de Dios, pero no quiere decir que me haya convertido en ser cristiano. Sin embargo, si yo tengo que elegir una religión de entre todas las que hay, yo elegiría el cristianismo por su coherencia, pero también por la importancia de la resurrección. Y fue tal así que él le encomendó a un erudito cristiano que escribiera el último capítulo de su libro. Y el último capítulo es precisamente para probar la veracidad histórica de la resurrección de Cristo. O sea, este hombre, un brillante académico del siglo XX, él dice, si el cristianismo es veraz, depende de la resurrección. Y le permite a este otro erudito cristiano escribir un capítulo a favor de la resurrección. Una de las cosas que yo movería a una persona que puede estar viendo el programa y diciendo, bueno, pero ustedes están asumiendo ya de plano que la resurrección es un hecho histórico. Pero yo no creo en eso. Yo le diría, yo te reto a que tú leas los evangelios como documentos históricos. Para mí es más que un documento histórico, para nosotros es un documento inspirado por el Espíritu Santo. Pero léelo como un documento histórico y aún pídele a Dios que si eso es verdad, que te dé luz, que ilumine tu entendimiento. Porque es imposible leer los evangelios como relatos históricos y no ver claramente algunas cosas. Primero, que es imposible haberse inventado una historia como esa. O sea, ellos parecen haber estado escribiendo una historia de algo de lo que ellos fueron testigos oculares. Segundo, es imposible por el carácter de los hombres que escribieron esos libros que se inventen una fábula de esa magnitud por la cual todos estuvieron dispuestos a morir. Muchos murieron por esa verdad. No, y aún los mismos autores de los evangelios, con la excepción del apóstol Juan, aunque sufrió muchísimo porque fue desterrado a la isla de Patmos, ya siendo un hombre muy, muy mayor, pero el resto de los apóstoles murió martirizado. La coherencia de los documentos, como veremos hoy al estudiar el Evangelio de Marcos. Y yo no sé, Eduardo, porque tú eres que vas a conducir el programa, yo no sé si tú quieres que entremos directamente en ese tema. A mí me interesa sí que entremos directo en el tema para que sea la Escritura que nos muestre esa realidad. Ok, déjame hacer un ejercicio de imaginación aquí. Imagínate que nosotros tres vamos a decidir escribir un libro para convencer a la gente de que Jesucristo, a quien nosotros amamos y seguimos, es el Hijo de Dios. Y vamos a inventarnos una religión. Y uno de los inventos de esa religión es que Jesucristo murió y resucitó. Una de las cosas que yo haría es describir con lujo de detalles cómo fue que eso sucedió. O sea, cómo es que ese cuerpo muerto de repente entró el espíritu de vida y cómo fue que se quitó el lienzo en el que estaba cubierto, de acuerdo a la costumbre de cómo enterraban a los judíos en aquellos días. Una de las cosas que llama la atención de los cuatro evangelistas, incluyendo Marcos, es que ellos cuatro dicen que Jesús resucitó, pero ninguno dice cómo.
no hay ninguna historia fantástica de un hecho tan fantástico. Simplemente dice que resucitó. No hay una sola descripción del milagro en sí mismo. Eso es sorprendente. Lo es. Pero vamos al relato, ¿qué le parece? Bueno, léelo. En Marcos 16 dice, pasado el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro cuando ya el sol había salido. Y se decían unas a otras, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Cuando levantaron los ojos, vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida. Continúa en el versículo 5. Entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido con ropaje blanco, y ellas se asustaron, no estaban esperando eso. Pero él les dijo, no se asusten, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan, digan a sus discípulos y a Pedro, él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán, tal como les dijo. Y saliendo ellas, huyeron del sepulcro, porque un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie, porque tenían miedo. ¿Te diste cuenta? Simplemente dice que Jesús resucitó, pero no hay ningún solo detalle del milagro en sí mismo. Y lo mismo vemos en Marcos, en Mateo, perdón, en Lucas y en Juan. Es así. Lo primero que vemos aquí, Sugel, es la devoción que tenían estas mujeres por su maestro. ¿Qué podemos aprender de esto? Bueno, si había un momento en que Jesucristo era menos creíble, era cuando estaba enterrado en una tumba. Y esas mujeres no fueron a ser testigos de la resurrección, ellas fueron a ungir un cuerpo muerto, como era la costumbre de los judíos. Como Jesucristo murió a la víspera del día de reposo, no les dio tiempo a hacer los rituales apropiados de aquellos días, y por lo tanto ellas fueron simplemente a cumplir con ese ritual. Cuando terminó el día de reposo, ya podían pasar por el mercado, comprar las especias e ir y hacer lo que tenían que hacer. Sí, y es sorprendente que estas mujeres hayan hecho eso por Jesús, porque en la mente de ellas, y de ahí el espanto que dice al final, en la mente de ellas Jesucristo seguía muerto en la tumba. De hecho, eso es algo que me llama muchísimo la atención. Si Cristo durante su ministerio no hubiera dicho en ningún momento que iba a resucitar, pues hubiera sido entendible. Pero ¿a qué atribuimos el hecho de que ni las mujeres ni los mismos apóstoles, es obvio en el relato, no estaban esperando una resurrección cuando Cristo lo había dicho en varias ocasiones? O sea, ¿qué pasó ahí? Sí, que la resurrección no es un hecho de todos los días. Probablemente ellos entendieron algo espiritual cuando Cristo hablaba de su resurrección. Por ejemplo, en la resurrección de Lázaro, el Señor le dice a Marta, porque ella lo recrimina, le dice, si tú habrías estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y él le dice, tu hermano resucitará. Y ella inmediatamente dice, sí, yo sé, en el día postrero. Dice, no, yo no estoy hablando de que él va a resucitar ahora. Y yo me pregunto, ¿será que los apóstoles oyeron y no oyeron? Como no estaba en su categoría mental. Su estructura, la doctrina exacto, que conocían, pero tanto Marta como María le dicen lo mismo. Pero eso exalta el evento de la resurrección, porque era algo tan extraordinario, tan poco común, como tú dices, no existe todos los días, que a pesar de que el Señor lo dijo, ellos no lo oyeron o lo interpretaron a su manera. Sí, o lo oyeron y no lo entendieron. Y no lo entendieron. En ese aspecto. Y es bueno destacar como una nota al margen el servicio de las mujeres al Señor. Cómo ese grupo de mujeres estuvo al lado del Señor, sirviéndole, ministrando, y cómo vemos aquí que luego de la muerte del Señor, ellas van a la tumba a ungir ese cuerpo del Señor. Servicio que, dicho sea de paso, tenía un costo para ellas, porque después que Cristo murió, los mismos que le dijeron Hosana cuando iba entrando a Jerusalén, fueron los mismos que dijeron crucifícale. O sea que en ese momento particular no eran muchos los seguidores del Señor.
y ellos estaban siguiendo a un señor que parecía haber fracasado. O sea, parecía que todo lo que dijo no era verdad, ya lo mataron y nadie, la gran mayoría no estaba a favor de él. O sea, que era un servicio que le costaba aún su asociación, la reputación. Mira estas, todavía creyendo en alguien que lo mataron. Los fariseos dijeron en voz alta, no diga que es Dios, que se baje de esa cruz y nos los demuestre. Ellas, vamos a seguir con el relato. Llegan a la tumba muy de mañana. ¿Y qué pasó, Sujel? Bueno, aparte de que identificarse con Cristo en ese momento era difícil, porque ya Jesucristo era un reo condenado y castigado, identificarse con alguien que ha caído en malas, vamos a decir así, no es fácil. Pero aparte de eso, Marcos te da a entender que ellas salieron hacia el sepulcro y no que no calcularon, porque ellas sabían que había una piedra muy grande, porque ellas vieron cuando a Jesús lo sepultaron en la tumba de José de Arimatea, lo dicen los versículos anteriores, y que había una piedra muy grande tapando la boca del sepulcro. Pero era tal el deseo que ellas tenían de hacer lo que tenían que hacer, que ellas salieron y en el camino empezaron a pensar, bueno, ven acá, ¿y quién nos va a mover esta piedra? Porque uno puede imaginarse, a menos que tú lo veas en el lugar, de qué tipo de tumbas es que estamos hablando. Pero era una tumba con un hueco bastante grande, por lo que una piedra, se hacía una piedra redonda y un canal a través del cual la piedra iba rodando en el canal para tapar la boca. Y en este caso en particular dice Mateo que tenía un sello del Imperio Romano para que nadie se atreviera. O sea, que hacía falta varios hombres para mover esa piedra. Esa piedra no se movía fácilmente. Yo estuve en Israel el año antes pasado y visité por lo menos una de las dos tumbas que se dicen ser la del Señor, y las dos tienen características similares. La piedra que tapaba la boca era una piedra sumamente pesada. Pero es una piedra de que de 3 o 4 pies, ¿cómo es? ¿De alto? ¿De qué ancho? Yo recuerdo que mi esposa y yo para entrar en la tumba tuvimos que agacharnos un poco, pero la piedra quizás cubría 5 pies de alto. 5 más pies de o alto. menos. La piedra cubría desde el piso casi hasta casi la cabeza, había que agacharse un poco para entrar. O sea, estamos hablando de una piedra redonda que tapaba toda la boca de ese sepulcro, y encima de eso, como les decía, había un sello Que le ponían los romanos que para los evitar romanos que la ponían violentaran. Para evitar que la violentaran. Era un crimen capital violentar un sello de Roma. Vamos a una pausa para seguir hablando de ese encuentro que ellas tuvieron cuando llegaron allí. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Sujel, tú nos estabas explicando que las mujeres llegan al sepulcro cuando había salido el sol, ese primer día de la semana, que encuentran la piedra removida, que esa piedra tenía un sello romano. Era que con una cuerda, con una especie de Con una sello. cera, y se ponía el sello sobre la cera, pero romper ese sello era considerado alta traición para el imperio. Había una guardia romana custodiando la tumba porque los líderes religiosos de Israel pensaron, si los discípulos Se roban el cuerpo. se algo roban así. el cuerpo, el postrer error va a ser peor que el primero, porque la gente va a decir que Cristo resucitó. O sea, los líderes religiosos entendieron lo que los apóstoles no habían entendido de las palabras de Jesús. Y precisamente por eso quisieron custodiar la tumba con una guardia romana. Aunque no creyeron que él iba a resucitar, pero sí entendieron las implicaciones de si se hacía un engaño que pareciera que resucitó. Y lo cierto es, solo como un paréntesis apologético, yo no quisiera que este programa se convirtiera todo en una apología, pero solo como un paréntesis apologético aquí, el hecho de que los discípulos hayan muerto por el Señor Jesucristo, todos ellos, hace muy obvio que ellos no están mintiendo cuando dicen que Jesús resucitó. O sea, hay que tener una convicción muy profunda para uno estar dispuesto a dar su vida y de la manera que Exactamente. ellos lo dieron, martirizado. Pero Por
algunos la te dirían, ¿cómo responderías a esto? Bueno, pero los musulmanes están dispuestos a dar su vida por lo que ellos creen. Pero ellos no dan su vida porque creen que Mahoma resucitó, ni porque dicen ser testigos oculares de la resurrección. Ellos dan su vida por una idea. En este caso estamos diciendo que ellos dieron su vida porque insistían en el hecho de que, él había de que resucitado. Jesucristo había resucitado de los muertos, porque ese era el centro de la predicación del cristianismo, del evangelio. En el relato decíamos que ellas venían con la inquietud diciendo, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Llegan, ven esa piedra removida, dice el texto, y enfatiza, aunque era sumamente grande. Y ellas entran en el sepulcro y dice que vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido con ropaje blanco, y ellas se asustaron. Hay dos elementos ahí que quiero resaltar. El primero es el hecho de que tanto Marcos como el resto de los evangelistas hayan dicho que fueron mujeres las primeras que vieron la tumba vacía. Esto es importante porque, de nuevo, si ellos se hubieran inventado ese relato, jamás habrían escogido a unas mujeres como las primeras testigos de la resurrección. No se dice testigas, por más que la ideología de género, pero hoy diga eso. Los primeros testigos de la resurrección, porque en aquellos días el testimonio de una mujer ni siquiera era válido en una corte. O sea, si esta historia hubiera sido inventada, ellos habrían escogido otros personajes para ser testigos oculares, los primeros testigos oculares de la tumba vacía, pero escogieron a un grupo de Fueran mujeres. más fidedignos en su sociedad. Exactamente, pero Por ellos el lugar contaron- que ellos daban a las mujeres, ellos, los judíos. Lamentablemente. Aunque el Señor daba un lugar de mucha preponderancia, sí. pero no la sociedad judía del primer siglo. Sin embargo, ellos están contando la historia como sucedió. Y lo cierto es que un grupo de mujeres fueron a ungir al Señor y ellas fueron las que dieron el mensaje a los apóstoles de que la tumba estaba vacía. Otro elemento importante. ¿Qué hubieran hecho los líderes religiosos de Israel y los romanos si hubieran querido frenar el cristianismo desde el principio? Mostrar el cuerpo muerto de Jesús. Ellos hubieran podido decir, no, espérese, que esto es un engaño, o las mujeres se equivocaron de tumba, como llegó a decir alguien siglos más tarde para poder explicar ese relato histórico. Bueno, muestren el cadáver de Jesús. Y el cadáver nunca apareció. Para un imperio con tanto poder, eso hubiera sido sumamente fácil. No, y como- Sumamente fácil. ¿Dónde fue que lo pusieron? Y mostrarlo, mira, esto es una vil mentira. ¿No? Y como dicen otros evangelios, había una guardia romana. ¿Y dónde estaba esa guardia, Marco? No, esa guardia se le fue ofrecida dinero por los fariseos para que no dijeran la verdad, porque le costaba la vida a una guardia romana que permitiera que algo así ocurriera. No, y O lo sea, que- según la ley romana, si tú custodiabas a un preso y tú perdías al preso, tú debías pagar la condena de ese preso. Si era de por vida encerrado, de encerrado de por vida. Si era la muerte, entonces tú debías ser llevado a la muerte. O sea que esa guardia romana se estaba exponiendo a morir por el hecho de haber huido de la tumba. Porque Marcos tampoco menciona a los soldados. Sencillamente no estaban ahí. Mateo dice que habían huido despavoridos porque vino un gran terremoto y la piedra se removió. Pero imagínate la impresión que ellos tuvieron para abandonar su puesto de guardia aún a costa de su vida, sabiendo ellos las consecuencias. Sí, los líderes religiosos le dijeron, no te preocupes, nosotros hablamos con Pilato y resolvemos ese problema para que a ustedes no les cueste la vida. Pero digan que sus discípulos llegaron de noche y se robaron el cuerpo, y dice, y eso es lo que los judíos dicen hasta el día de hoy, dice Mateo. Ahora imagínate a estos 12 pescadores, 11 ya porque Judas no estaba, que se aparecen de repente en la tumba de Jesús, pelean con los soldados romanos que están ahí, los vencen, mueven la tumba, la piedra de la tumba, rompen el sello romano, sacan el cuerpo, dicen que Jesús resucitó y después toditos ellos mueren por el cristianismo. Si tú lees el Nuevo Testamento con ojos imparciales, es evidente que esas cartas no fueron escritas por un grupo de engañadores. Por eso yo reto a las personas que nos están viendo, que no creen en la resurrección,
lean los evangelios y las cartas del Nuevo Testamento como documentos históricos y pregúntense si es posible que esas cartas y esos evangelios hayan sido escritos por un grupo de engañadores. Es que nadie está dispuesto a morir por algo que cree que es una mentira o que no cree que es una verdad. Ahorita mencionábamos a los musulmanes. Ellos están equivocados, pero ellos creen que eso es verdad, aunque no lo sea. ¿Cómo van a morir aquellos que lo abandonaron antes de la crucifixión? De un momento a otro se convierten en sumamente osados y valientes y dispuestos a morir por un ardid que ellos mismos armaron. De verdad, es algo que escapa a todo lo que es racional. Bueno, hay un médico francés que hizo la teoría de que realmente Jesús no murió en la cruz, sino que tuvo un ataque de catalepsia. O sea, él parecía que estaba muerto, pero no lo estaba. Pero no estaba muerto. Entonces dice, lo bajaron de la tumba, lo envolvieron en el lienzo y el aire frío de la tumba lo revivió. Ahora, piensen, no quiero ser irreverente con el Señor, pero imagínense la escena, ¿verdad? Cristo se ha desangrado de los golpes que le dieron la noche anterior. Golpeado, alanceado. Lo colocan en una cruz, el aire frío de la tumba lo revive del ataque de catalepsia, él solo se quita el vendaje, él solo mueve la piedra que está tapando la tumba, él burla a todos los soldados romanos y de repente se le aparece a los discípulos y los convence de que él resucitó, cuando lo que debió era decir, ayúdenme, pero no. O sea, es una teoría tan absurda, sencillamente para no aceptar el hecho histórico de la resurrección. Sí, pero solo el hecho de haber sido latigado, haber estado expuesto a la cruz, traspasado con los clavos en manos y pies, es una persona que era, humanamente hablando, un guiñapo. Ya camino a la cruz necesitó la ayuda. Entonces, de algunos, fue Simón de Sirene el que le tuvo que ayudarle porque no podía con la cruz. se iba a restablecer entonces con el frío de la tumba, iba a salir, iba a mover la piedra, como tú dices, y los soldados estaban ahí. Ahora, yo tengo una pregunta para ustedes dos. Recuerden que cuando las mujeres fueron al sepulcro, el gran problema de estas mujeres es quién moverá la piedra. Porque ellas tenían que pedir permiso para que se quitara el sello, decir, nosotros venimos simplemente a ungir el cadáver y volver a poner el sello. Me imagino que eso es lo que había en la mente de ella, ¿verdad? Pedirle permiso a los soldados, hacer su ritual y volver. Porque Pilato trataba de no crearse problemas con los judíos. Y él, sobre todo que ya su esposa había tenido unos sueños y le había dicho, no te metas en eso. Exactamente. Ahora, ellas llegan y la piedra está removida y la tumba está vacía. Y no hay soldado afuera. Y no hay soldado. La pregunta, si tomamos Marcos como un hecho histórico, es ¿por qué Dios movió esa piedra? Vamos ahora a creer en el relato tal como está allí. Alguien dirá, pero obvio, para que el cuerpo de Jesús saliera de la tumba. El problema con esa teoría es que aparentemente el cuerpo Cuando el Señor resucitó y los discípulos estaban encerrados en el aposento, Él no necesitó abertura para pasar. no se dice por dónde entró, ¿verdad? Entonces, sino que se apareció en medio de ellos. Entonces, ¿por qué la piedra del sepulcro estaba removida? Alguien responde inteligentemente, Dios no removió la piedra del sepulcro para que Jesús saliera, sino para que el mundo entrara. En otras palabras, no era que Jesús necesitaba que la piedra fuera removida para que él pudiera salir. Es que era necesario que la piedra fuera removida para que el mundo pudiera entrar allí dentro y ver claramente que esa tumba estaba vacía. ¿Por qué? Porque como los soldados romanos huyeron, si esa tumba permanecía con la piedra en la entrada, ¿qué van a decir? Yo me imagino. No había forma de comprobarlo, a menos que alguien pidiera que la quitaran para comprobar, pero ¿por qué razón iban a hacerlo si no estuviera el sello roto? Sí, yo me imagino el estruendo con los soldados ahí, esa piedra moviéndose, lo que sucedió ahí, porque nada de eso se relata en los evangelios. No se dice nada adicional, Marcos. Pero yo pienso que uno debe tener una imaginación que tiene cierta lógica. Si al momento de morir se oscureció la tierra, hubo un terremoto, eso debe haber sido algo espeluznante.
¿Por qué vamos a pensar que al momento de resucitar fue como si fuera un silbido apacible? Debe haber sido espectacular. Dice que los guardias temblaron, ¿verdad?, de temor. Y no eran hombres que muchas cosas lo atemorizaban. Acostumbrado. El guardia romano estaba acostumbrado a... Dispuesto a morir. Dispuesto a morir. No, yo me pregunto también cuántos de esos soldados que estaban ahí custodiando la tumba fueron algunos de ellos los mismos que la noche anterior habían golpeado inmisericordiamente a Jesús. Sí. Y ahora de repente dicen, ay, pero esto es verdad. y este Jesús al que nosotros golpeamos antenoche, ahora parece que se está levantando de la tumba. Y ellos, claro que salieron corriendo. Pero de nuevo, la tumba fue removida para que el testimonio de esa tumba vacía permaneciera por siglos acerca de la veracidad del cristianismo. Algo que va más allá ya del relato de los evangelios es la conversión del apóstol Pablo. Pablo fue un hombre que persiguió a los cristianos con saña. Pablo odiaba a Jesús con todas las fuerzas de su corazón y a todos aquellos que decían que él era el Mesías. Fue testigo de la muerte de Esteban y no solamente estaba allí como testigo, sino que lo permitió, consintió en la muerte de Esteban, simplemente porque Esteban profesaba ser de Cristo. Entonces, ¿cómo podemos explicar que de repente Pablo aparece como el gran apóstol de Jesucristo, que el resto de sus días se la pasó predicando y escribiendo cartas que al mismo tiempo explicaban el significado teológico de la resurrección de Jesús? ¿Cómo explicamos eso? Bueno, la explicación que Pablo da es: yo iba a Damasco a perseguir a los cristianos y en el camino yo vi a Cristo resucitado. Eso no tiene explicación, a no ser que de verdad Jesucristo resucitó. Y él quedó tan impactado por eso que en las Escrituras, al menos en 3 ocasiones, encontramos el relato de ese encuentro. No solamente como algo incidental, no, fue algo que transformó su vida y que tiene consecuencias para nosotros hoy. No, y cuando escribe la primera carta a los Corintios, que fue en la década de los 50, o sea, unos 20 años después del evento de la resurrección, Pablo dice a los Corintios que Jesucristo se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Muchos dice, de los cuales aún viven. O sea, ustedes lo quieren preguntar, vayan y pregúntenle. Exacto. Es muy difícil, si no decir imposible, que 500 personas al mismo tiempo tengan una alucinación. Que eso también ha sido una de las teorías de aquellos que no quieren aceptar las evidencias. Yo quiero que sigamos a través del pasaje. Dice, entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido con ropaje blanco, y ellas se asustaron. Pero él les dijo, no se asusten, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, miren el lugar donde lo pusieron. Esa fue la interpretación del ángel, porque fue un ángel, según Mateo, el que aparece allí. Esa fue la interpretación del ángel de por qué la tumba estaba vacía. Jesucristo resucitó. Algo que siempre me ha llamado la atención y puedo decir que hasta me ha gustado, no creo que es en Marcos, no recuerdo en cuál de los evangelios es, que añade un detalle interesante para mí. Él le dice, no se asusten ustedes. Es como, ustedes no se asusten, cualquiera que estuviera por ahí temblando de lo que estaba viendo, tenía razón para asustarse. Porque en ese momento ya Cristo no solamente era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sino Cristo iba a ser el juez de todos aquellos que no se arrepintieran. Entonces, no es solamente esa idea de Cristo vino a enseñarnos el amor, sí, pero Cristo también vino para ser el juez de justos e injustos. Es así. Antes de ir a la pausa, si quiere estudiar con más profundidad este tema, les recomendamos el mensaje del pastor Sugel Michelén, El Señor resucitó. Aleluya. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Ustedes nos explicaban en el segmento anterior cómo las mujeres llegan a la tumba, cómo se asustaron porque vieron ese ángel.
Y el ángel les da una indicación, les dice, vayan a sus discípulos y a Pedro y díganle, él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán tal como les dijo. Pero dice el texto lo siguiente, en el versículo 8, y saliendo ellas, huyeron del sepulcro, o sea que ellas no salieron tranquilas. No, y de hecho, vamos un poquito atrás, decíamos en el segmento anterior que fue el ángel que les dijo a ellas que Jesús había resucitado. O sea, no fue que ellas vieron la tumba y de inmediato dijeron, hoy resucitó. No fue una conclusión que ellas sacaron del hecho. ¿Qué le dicen ellas al ángel? Se llevaron al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. O sea que ni siquiera le pasó por la cabeza que la resurrección era una opción. Ahora, ¿ustedes se imaginan esas mujeres que oyeron al Señor tantas veces y habían leído las profecías con relación a ese Mesías, que el Señor iba a resucitar y saber que no estaba ahí en ese momento, que había resucitado, que esa tumba estaba vacía? No, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces ustedes escuchan una información, en el momento no la entienden, pero luego ocurre algo y en retrospectivo dicen, ahora entiendo. Lo que les pasó a ellas es que probablemente recordaron las veces que Jesús había dicho, yo voy a morir y voy a resucitar. De repente todo eso encajó. Y de hecho en el Evangelio de Juan, por lo menos sí dice explícitamente que eso le ocurrió a Pedro y a Juan. Porque María Magdalena va a los apóstoles, Pedro y Juan salen corriendo, llegan a la tumba y dice que al ver la tumba vacía, ellos recordaron las palabras que Jesús había dicho al principio de su ministerio, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y Juan aclara, él hablaba del templo de su cuerpo, pero hasta que él no resucitó, ellos no entendieron eso. O sea que a las mujeres probablemente les pasó lo mismo que le había sucedido a Pedro y a Juan. Un detalle importante, Eduardo, que tú leíste cuando leíste el pasaje, pero que ahora no mencionaste, es lo que el Señor a través del ángel le manda a decir a las mujeres que le dijeran a Pedro. Porque dice, vayan a los discípulos y a Pedro y díganles que él va delante de ellos a Galilea. ¿Por qué a los discípulos y a Pedro? Pedro había negado al Señor. Yo me imagino la carga de la culpa, como dice la Escritura, que él tenía en ese momento, y el Señor le está dando esperanza. Díganle a Pedro de manera específica que ya se llevó a cabo la resurrección. Él me negó, pero yo no lo he desechado. Díganle que vaya. O sea, cuando dice, díganle que se van a encontrar conmigo en Galilea, hay que entender que era encontrarse para darle la gran comisión. Porque fue en Galilea que Cristo dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id a ser discípulos. Así que la idea de, díganles que yo voy delante de ellos a Galilea, es para encontrarme con ellos allá y encomendarles la tarea de llevar este evangelio a todas las naciones. Y Pedro no está excluido, como dice Marcos, a pesar de que él me negó. Yo todavía tengo algo para él. Y Pedro llegó a ser uno de los grandes líderes de la iglesia primitiva. No creemos que haya sido el primer papa, pero sí creemos que fue un líder importante en la iglesia primitiva, lo cual debe ser motivo de mucho ánimo para cristianos que nos están mirando, que están viendo este programa, y tal vez alguno de ellos ahora mismo está pasando por una situación difícil espiritualmente hablando, y tal vez alguno de ellos piensan que ya la utilidad para ellos en el reino terminó. Pedro negó a Jesús y lo negó miserablemente, 3 veces, hasta con maldición. Y después de su proclamación, Sujel, que él le sería fiel, que él estaría a su lado, imagínate. Y cuando Cristo se le aparece a Pedro de manera particular después de la resurrección, así como él lo negó 3 veces y las 3 veces dijo que él amaba a Jesús más que el resto de los apóstoles, Cristo le pregunta 3 veces, Pedro, ¿tú me amas más que estos? Y Pedro fue recobrado y llegó a ser uno de los grandes líderes de la iglesia. Hasta ese detalle de ternura tuvo el Señor después de su resurrección. Y ese Pedro que dice en la primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Una esperanza viva, una esperanza activa,
una esperanza que le permitía andar en vida nueva. A pesar de sus caídas, Cristo estaba con él. Amén. Definitivamente no solo lo marcó la resurrección, sino que lo marcó la ternura del Señor como un Dios perdonador. Dice la Escritura que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y fue resucitado para nuestra justificación. ¿Qué significa esto? Bueno, Él fue entregado y la idea es entregado a la muerte por nuestras transgresiones, es decir, Él no fue en verdad condenado a la muerte por sus propios pecados, porque no los tenía, no tenía ninguno, sino por los nuestros. ¿Quién lo entregó? En el texto que tú leíste, que es en Romanos, que se encuentra, el sujeto del verbo entregar es Dios. Dios el Padre. No fue Pilato, no fue Herodes, no fueron los líderes religiosos. Ellos fueron los instrumentos humanos que hicieron todo eso, pero fue Dios el Padre el que entregó a Jesús por nuestras transgresiones, para morir por nuestros pecados. Pero ¿qué hubiera sucedido si Cristo no hubiera resucitado? Bueno, su resurrección lo que prueba es que el Padre aceptó la obra expiatoria que Él realizó a nuestro favor, que su sacrificio había pagado por nuestros pecados en la cruz. Y por lo tanto, ahora Dios el Padre, sobre la base de la obra expiatoria de Cristo en la cruz, puede declarar justo a un pecador culpable que pone su confianza en la obra de Cristo, porque Él pagó por sus pecados. Cristo pagó nuestra deuda con la justicia del Padre. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. O sea que nadie puede acusarnos. Nadie puede acusarnos, porque en Cristo tenemos el perdón de nuestros pecados. Pero un perdón que no fue barato. El perdón es gratis, pero no salió gratis. Es gratis, pero es costosísimo. Exacto. Es gratis para el que cree, pero para Cristo que murió le costó toda su vida. Qué bueno es saber que nuestra fe tiene una base tan sólida. Qué bueno es saber que nuestra esperanza es segura. Porque hay muchas personas, Marco, como tú decías en otras religiones, que han puesto su fe, su confianza, su esperanza en un líder, si podemos decirlo así, en un fundador que no resucitó, cuya tumba no está vacía. Hoy qué triste es saber que el día que cierren sus ojos aquí, piensan que lo abrirán con una esperanza y se llevarán una tremenda decepción. Y qué bueno es saber que nosotros no seremos defraudados, porque nuestro Señor murió y resucitó y está en los cielos, sentado a la diestra del trono de Dios. Amén. Amén. A eso solamente hay que decir, aleluya. Aleluya, Cristo resucitó. Él no nos dejará, no nos desamparará. Y es importante volver a recapacitar o pensar en cómo se sentía Pedro y cómo él estaba, porque muchas veces nosotros nos sentimos así. Somos infieles al Señor, violamos su ley, somos incrédulos, queremos andar en nuestros propios caminos y tenemos esa conciencia de culpa de que hemos hecho lo malo en la presencia de Dios. Pero qué bueno es saber que tenemos un abogado en los cielos intercediendo por nosotros. Ahora, Eduardo, es importante aclarar que no todos tienen ese abogado. Porque Pedro negó a Cristo habiendo creído en Él, y eso es posible. No todos, nuestra fe no siempre se mantiene en estable y al 100%. Exactamente. Pero Pedro había dado el paso inicial de haberse convertido a Jesús, de haber creído en Jesús, de haberlo aceptado como el Mesías. Hay muchas personas que están viendo este programa que pueden decir, wow, sí, qué buena noticia, Cristo resucitó. No, si tú no has creído en Cristo, si tú no te has arrepentido de tus pecados, si tú no reconoces que delante de Dios tú eres una criatura pecadora que mereces la condenación del infierno, la resurrección de Jesús no es una buena noticia. La resurrección de Cristo no fue una buena noticia para Pilato, no fue una buena noticia para Herodes, no fue una buena noticia para los soldados romanos, no fue una buena noticia para todos los líderes religiosos que nunca se arrepintieron de Israel. La resurrección de Jesús es una buena noticia únicamente para aquellos que se arrepienten de sus pecados. En Semana Santa un grupo de personas salen, hacen procesiones. Es muy fácil llevar
una cruz hecha de palmas por el camino y recorrer la vía dolorosa que recorrió el Señor Jesucristo. No es que Cristo no murió en la cruz ni fue por la vía dolorosa para que nosotros hiciéramos procesiones. Él lo hizo porque era la única manera en que Dios podía perdonar a pecadores culpables sin pasar por alto su justicia. Y es sobre la base de esa obra perfecta de redención que el Evangelio hoy anuncia perdón de pecados para todo aquel que cree. Amén. Ese es el llamado del Evangelio, no es hacer rituales, es a venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Y qué bueno es saber que así como el Señor venció la muerte, nosotros venceremos en ese sentido, porque si hay un gran enemigo al que todos tememos, es la muerte. Pero ya la victoria, el Señor la obtuvo. Por eso Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Eso fue vencido por Cristo. Cristo cumplió la ley a la perfección. Cristo cargó con nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y la muestra de que Dios aceptó ese sacrificio fue que el Señor resucitó. Tenemos la promesa de que resucitaremos y quien hace esa promesa es el resucitado. Amén. Sugel, ¿qué tú le dirías para terminar a nuestros televidentes? Una vez más, si tú no eres creyente, yo te reto a que leas los evangelios, a que leas los libros del Nuevo Testamento y examines esos documentos con objetividad, pero también pidiéndole a Dios que abra tus ojos a la veracidad del Evangelio, porque esto no es una fábula. Jesucristo resucitó y algún día todos nosotros tendremos que comparecer delante de su tribunal y ya no le veremos como ese hombre débil que fue clavado en una cruz, le veremos como Rey de Reyes y Señor de Señores, y lo que va a marcar la diferencia entre unos y otros es aquellos que confiaron, creyeron única y exclusivamente en Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Y si tú eres cristiano, levanta tu cabeza. Yo no conozco cuáles son tus circunstancias, yo no sé lo que tú puedes estar pasando en estos momentos, pero el que resucitó de los muertos a Jesucristo te va a resucitar a ti, porque esa promesa es ciertísima, está fundamentada en la resurrección gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Por eso podemos decir como el himno, el Señor resucitó, aleluya. Muerte y tumba ya venció, aleluya. Gracias por haber estado con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos.